Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Fabio Devin, yo soy un diseñador con una experiencia bastante importante, llevo 27 años de experiencia, que me he dedicado a distintas áreas del diseño, más específicamente en lo que tiene que ver con branding, pero finalmente me dediqué a lo que, bueno, es mi pasión y hoy es mi empresa, es lo que sobre lo que yo escribo, sobre lo que tengo centenares de artículos y papers publicados. Bueno, y ese tema es UX o experiencia de usuario, ¿ok? Bueno, este video en realidad yo lo había empezado, hice otro video que después lo van a ver en el canal, lo están editando para que no se pierda todo, pero quedó muy largo, ¿no? Porque, bueno, estos videos que yo hago no tienen guión, yo simplemente hablo, digo, bueno, a ver, ¿qué tema puedo hablar? Y hablo sobre ese tema, no hay ningún guión, no hay nada, ¿no? Por eso hay bastantes errores, espero que sepan disculpar. Van a ver que estoy por ahí como tartamudeando, que por ahí no me salen las palabras, que repito cosas, les pido disculpas por eso, pero espero que aprecien el hecho de que acá no hay nada guionado, ¿ok? Dentro de esas cosas, por ejemplo, es que me pasa de que hago un video como el que hice originalmente, que duraba casi 2 horas. Entonces, bueno, decidí que hacer un video como mucho más corto, mucho más directo y conciso para explicar esto que es el área que a mí más me gusta, que más me apasiona y sobre la cual curiosamente todavía no había hablado. Y es, bueno, nuevamente, experiencia de usuario. Primero, vamos a definir lo que es experiencia de usuario, ¿ok? Vamos a definir lo que es experiencia de usuario y también lo que no lo es, porque es importante. Ahora van a ver por qué. Experiencia de usuario no es una disciplina o un marco teórico o no sé, una metodología o un método, que son dos cosas diferentes, sino que es la medición de lo que sucede en los usuarios al interactuar o percibir un producto o servicio, ¿no? Esa es la definición de experiencia de usuario. Hay otras más completas, hay otras que tienen algunas diferencias de palabras, pero básicamente todas rondan sobre lo mismo. Algunas lo llaman de otra manera, pero es eso. O sea, no es una disciplina, no es un marco teórico, no es un conjunto de saberes, es una medición, ¿ok? Es fundamental reconocer esto. Yo les decía lo que es UX y lo que no es UX, ¿ok? Bueno, una cosa que les digo ahora que les quede así marcado a fuego y no se lo olviden jamás, el famoso acrónimo UX o UX/UI o UX/UI, si lo quieren decir todo en inglés. Bueno, eso no existe, ¿ok? No solo no existe, es ridículo. Y les invito a que vean por qué es ridículo, por qué no tiene ningún sentido. Decir UX/UI equivaldría a decir, por ejemplo, maestro mayor de obras / arquitectura o bisturí / medicina, ¿no? A ver, UI o User Interface o interfaz de usuario, ¿no? Es una subdisciplina de una subdisciplina de un área de UX. Imagínense que no tiene ningún sentido decir UI o UI /
UX o viceversa, o UX barra UI, hay distintas versiones. Entonces, ¿por qué se los digo esto? No solo para que lo sepan y para que tengan ese conocimiento, también se los digo porque muchas veces es común gente que está empezando, estudiando, especialmente gente que no tiene un conocimiento teórico académico, usa este acrónimo. En muchas empresas en el momento en que alguien dice yo hago UI barra UX, automáticamente ese candidato queda descartado. Se los digo así, es automático. Es básicamente decirle al futuro empleador: nunca en mi vida leí ni siquiera lo más básico de lo que tiene que ver con UX, ¿no? En este caso sería interfaz de usuario. ¿Cómo podrías saber algo de interfaz de usuario si no conoces ni siquiera el principio, ¿no? No conoces lo más básico, ni el nombre conoces siquiera, ¿no? Entonces, vamos a hacer otro video en el cual vamos a explicar muy bien lo que es User Interface o UI, UI, como lo quieran llamar, ¿no? Pero recuerden, no usen eso, está muy mal, es muy ridículo, no tiene ningún sentido y les va a jugar a veces muy en contra. Yo sé más o menos cómo surgió eso y sé cómo se degeneró en lo que es ahora, pero les digo, no tenía nada que ver con cómo se usa ahora y nada, les va a jugar en contra, así que más vale olvídenlo porque total no les hace falta decirlo. Si quieren, si ustedes hacen interfaz de usuario, digan yo hago interfaz de usuario, punto. Yo hago UI, punto. Yo soy un diseñador UI, punto. ¿Ok? Además, entre otras cosas, si realmente estamos haciendo diseño de interfaz de usuario, estamos haciendo experiencia de usuario. O sea que no hace falta decirlo. Bueno, ahí con eso terminamos con esta parte. Entonces, ya sabemos lo que es experiencia de usuario y sabemos lo que no es. Sin embargo, ¿no? Esto sí se los voy a decir, se puede usar UX o experiencia de usuario como un genérico, simplemente para cortar, siempre y cuando sepamos qué es experiencia de usuario, ¿no? Entonces, si yo quiero hablar de experiencia de usuario en general, ¿no? Del conjunto de disciplinas, de un proyecto, de un prototipo que estamos haciendo, etc., vamos a decir UX, ¿ok? No está mal decirlo. No es 100% correcto, pero se acepta simplemente por cuestiones de brevedad, ¿no? Si yo quisiera ser un poquito más específico, por ejemplo, tengo las distintas vertientes de UX, ¿no? Entre las cuales hay vertientes como muy grandes, muy genéricas, ¿no? Y subdisciplinas que corresponden a dicha vertiente, que a veces se solapan entre sí. Por ejemplo, si yo quiero hacer o hablar de diseño UX, ¿ok? Yo voy a decir UXD por sus siglas en inglés de UX Design, ¿no? Si yo quiero hacer investigación, entonces yo voy a decir UXR, ¿no? O UX Research o investigación de experiencia de usuario. Si yo quisiera hacer ingeniería, diría UXE por las siglas UXE o User Experience Engineering, ¿ok? Si quisiera hacer análisis, diría UXA por User Experience Analysis, y etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien,
como dije, estas vertientes principales a la vez están conformadas por distintas disciplinas. Algunas de ellas son carreras enteras, ¿no? Sin embargo, obviamente no se aplican todos los saberes de dicha carrera. Un ejemplo, una de las principales carreras, uno de los principales conocimientos, una de las principales áreas de desarrollo en experiencia de usuario es psicología, ¿ok? Entonces, es muy común encontrar psicólogos y psicólogas en experiencia de usuario, de hecho en nuestra empresa tenemos dos, pero no es que todo lo que se aprende en la universidad de psicología, en la facultad de psicología, se aplica en experiencia de usuario. Se aplica una parte, ¿no? Por ejemplo, lo que tiene que ver con psicología clínica, obviamente no tienen, salvo que justo el proyecto sea de psicología clínica y casualmente nosotros estamos trabajando en uno de ellos, no se aplica mucho, pero sí como muchos de los conocimientos que existen en psicología. Lo mismo pasa con antropología, por ejemplo, con sociología, y acá estamos hablando solamente de ciencias humanísticas, ¿no? Estas ciencias tienen mucho que ver, especialmente en lo que tiene que ver con UX Research, ¿ok? Con investigación en experiencia de usuario. Ahora bien, supongamos que yo lo que digo es, bueno, a mí me gusta el diseño de experiencia de usuario. ¿Cuáles son, por ejemplo, las disciplinas que se manejan en diseño de experiencia de usuario? Montones, no se pueden imaginar. Diseño gráfico, diseño de imagen y sonido, interacción humano-computadora, diseño arquitectónico, diseño de sistemas. A veces estas áreas se pueden superponer, por ejemplo, así como están estas más de diseño, puede haber, y a veces lo hay, es bastante común, por ejemplo, lo que tiene que ver con ciencias de la computación. Ya había dicho interacción humano-computadora, que tiene que ver, que es un pie en el diseño y un pie en la tecnología, diseño industrial, ingeniería electrónica. Supongamos, les doy un ejemplo súper conocido. Vamos a suponer que yo tengo que diseñar un smartphone, ¿ok? Ese smartphone tiene una serie de mediciones, de investigaciones, de procesos que tienen que ver con el diseño, pero obviamente tienen mucho más que ver con la ingeniería electrónica, con los sistemas. O sea, hay muchísimas cosas en las cuales se van superponiendo todos estos distintos saberes, ¿no? Y entonces lo que genera eso que las disciplinas de experiencia de usuario son muy difusas. Lo que va sucediendo con esto entonces es que al haber tantas disciplinas y tanta superposición, overlapping se le dice en inglés y es muy común decirlo en experiencia de usuario, entonces la definición de todas estas disciplinas o de los distintos marcos teóricos se hacen un tanto difusos o elásticos, si se quiere, porque va a depender mucho del proyecto, va a depender mucho de nuestra especialización, va a depender mucho de nuestros intereses. En lo que yo les decía recién, hay muchísimas disciplinas. Hay una infografía bastante conocida que la hizo un estudio de diseño alemán que se llama Envis Precisely, que yo hice la traducción de dicha infografía al español. La pueden encontrar en un sitio que yo tengo de teoría de experiencia de usuario que se llama uxpanol.com, y ahí yo la traduje. Había unas 40, 50 disciplinas. Ahora nosotros estamos haciendo un trabajo mucho más grande, mucho más amplio, porque desde que se hizo esa infografía al día de hoy pasaron muchísimas cosas, ¿no?
y hoy ya son más de 100. Entonces, imagínense la interconexión y la interrelación entre todas esas disciplinas. Ahora, yo les mencionaba cosas como más conocidas, si se quiere, disciplinas más conocidas, como, no sé, diseño gráfico, diseño de imagen y sonido, psicología, diseño industrial, ingeniería, arquitectura. Ahora hay otras especializaciones, por ejemplo, tienen que ver mucho con los nuevos adelantos en inteligencia artificial. Así que imagínense que no la carrera completa de inteligencia artificial, sino que cada una de las subespecialidades de inteligencia artificial. Las más comunes, por así decirlo, Machine Learning, Big Data, Quantum UX, bueno, inteligencia artificial propiamente dicha, robótica, son todas nuevas áreas, ¿no? Y que además nos ponen en un aprieto con respecto a las viejas concepciones que había sobre experiencia de usuario, ¿ok? Porque ya la experiencia de usuario siempre tenía que ver con la medición de lo que sucedía en una persona que podía expresarse, que podía decir de alguna manera cuál era su experiencia, cuál era su vivencia, cómo estaba viviendo esa experiencia que se le estaba brindando, ya sea en un producto o en un servicio, ¿no? O lo que se llaman experiencias puras, ¿no? Ahora ya no es necesario eso, y de hecho muchas veces no tiene nada que ver, porque ahora tenemos que hacer, por ejemplo, experiencias de usuarios para robots, para animales, para bebés que no pueden decir cuál es su experiencia, ¿ok? Entonces, eso ya son nuevos paradigmas, porque experiencia de usuario es vamos a decir, una ciencia, porque es un método científico, solamente para explicarlo, o un conjunto de ciencias que se actualiza casi diariamente, por lo menos semanalmente. Así que una cosa que tenemos en la experiencia de usuario es que constantemente estamos estudiando. Si no estamos estudiando teoría, estamos estudiando lo que necesitamos hacer para un proyecto, ¿ok? Así que bueno, esa es una de las características más importantes de experiencia de usuario. Ahora les voy a mencionar algunas de las áreas en las cuales, por ejemplo, trabajamos cotidianamente, ¿no? Cuando hacemos experiencia de usuario. Porque también hay una concepción de que experiencia de usuario es diseñar una app de mobile o diseñar un sitio web, ¿no? Eso es parte del trabajo, pero no es ni siquiera lo más común, no es ni siquiera la punta del iceberg, ¿ok? Probablemente a todos nos parece lo más común porque nosotros convivimos con eso, pero ustedes, ahora van a ver todas las áreas de experiencia de usuario, se van a dar cuenta que en realidad absolutamente todo lo que los rodea, den la vista en donde giren alrededor de su habitación, miren lo que tengan alrededor del lugar que estén, miren su propio teléfono, recuerden lo que hicieron en el día, y absolutamente todo eso fue hecho por experiencia de usuario, ¿ok? Entonces, entre las subramas más importantes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, lo que tiene que ver con la UX física o la experiencia de usuario física, ¿no? Que ahí es donde interviene, supongamos, todo lo que tiene que ver con diseño industrial, mecánica, ingeniería,
arquitectura, algunas ramas de diseño de instalaciones, algunas ramas de diseño de imagen y sonido y por supuesto todas las que tienen que ver con investigación, ¿no? Esta rama de UX física en realidad es la original de UX, ¿no? Voy a ser muy rápido. Yo escribí una historia sobre UX, los grandes hitos de UX, pero se los digo así muy cortito. UX, se puede decir que lo primero de todo, cómo surgió, dónde podemos ver nosotros UX, es en la Bauhaus, ¿ok? En el sentido de que fue la primera vez que en el diseño, ¿no?, se pusieron pautas de usabilidad, ¿no?, y además pautas que tienen que ver con mediciones, donde se dijo por primera vez que la función es superior a la forma, ¿no? Pasaron cosas en el medio, obviamente, fue avanzando, y en un momento, al finales de los 50, no recuerdo el año exacto, pero se forma una asociación, ¿no?, que es la Asociación de Ergonomía y Factores Humanos. Después tenemos la que quizás sea más conocida, ¿no?, que es UX Digital, que es justamente, por ejemplo, lo que dábamos el ejemplo del smartphone, dábamos el ejemplo de, bueno, un sitio web, pero también es los aparatos, o sea, acá ven la superposición de la UX física con la UX digital, ¿no? Entonces, nosotros para ver el sitio web necesitamos una interfaz, que en este caso es una computadora o un mobile o una tablet o lo que sea, ¿no? Tenemos UX urbana, que es cómo nosotros vivimos la ciudad, donde ahí, por ejemplo, conviven disciplinas como paisajismo, arquitectura, ingeniería, electrónica, y también puede haber mucho de computación, de análisis de sistemas, sistemas integrados urbanos. Hay muchas disciplinas que tienen que ver con esto. Y sobre el marco de todo eso, la interfaz humano-computadora, ¿ok? Que también obviamente la veíamos en UX digital. Y así tenemos muchas ramas. Por ejemplo, yo estoy por lanzar un libro en el cual yo propongo una nueva teoría o metodología sobre UX que se llama Quantum UX. Hay muchos artículos que he escrito, hay muchos papers que los pueden encontrar en academia.edu si quieren, donde yo propongo salir de esta lógica más que hemos estado usando, que tiene que ver con Design Thinking, ¿no? Es una metodología que quizás la hayan escuchado porque ha salido, ha traspuesto los confines de UX para integrarse a otras ramas del diseño, pero que hoy por hoy queda un poco antigua. No significa que Design Thinking esté mal, ¿no? Pero los resultados en lo que tiene que ver con la investigación ya no son confiables. En realidad nunca lo fueron, ¿no? Por eso hay tantos fracasos a pesar de que se han usado todas las metodologías de UX y así todo se fracasó. Pero bueno, no significa que esté mal. Era la mejor herramienta que teníamos en ese momento. En el caso que yo estoy proponiendo, que se llama Quantum UX, ya el tipo de research, de análisis que se hace es muchísimo más complicado, muchísimo más complejo y tiene que ver con inteligencia artificial básicamente, ¿no? Yo trabajo mucho con inteligencia artificial. Bueno, entonces, como para cerrar esto, si a ustedes les interesa el área de UX y dicen, no sé,
¿Cómo empiezo? ¿Qué tengo que estudiar? Y cuando digo estudiar, no digo necesariamente estudiar en una universidad, porque la carrera de UX no existe casi en ningún lugar del mundo. Se les aclaro. ¿Por qué? Porque es prácticamente imposible, ¿no? ¿Cómo van a hacer ustedes para aprender más de 100 disciplinas? Es imposible, ¿no? Entonces, lo que se recomienda es que estudien áreas determinadas de distintas carreras. De ese lado yo les voy a decir, si ustedes piensan que en UX hay que saber diseñar, sáquenselo de la cabeza. La mayoría de los especialistas de UX no diseñan, ¿no? Por lo menos no hacen grandes diseños, no hacen sitios web, no hacen grandes, no hacen diseño que ustedes puedan ver. Lo que diseñan es una experiencia, que es algo muy diferente. Sin embargo, si ustedes quisieran dedicarse al diseño de interfaces de usuario, por ejemplo, entonces sí, quizás les convendría estudiar, por ejemplo, algo de diseño y algo de computación. Les digo, siempre se dice que no es estrictamente necesario saber computación, saber programar. Es verdad, no es estrictamente necesario, pero es muy raro alguien que no lo haga. Así que ya vayan preparándose si les interesa, si están viendo este video porque no saben de qué se trata UX y quieren ver si es algo que les interese, bueno, ya les voy advirtiendo que si no saben, aunque sea lo mínimo de programación, están dando ventaja básicamente. Mucha gente no les va a interesar porque los mismos empleadores entienden que ustedes tienen que saber algo de computación, y aparte porque van a trabajar mayormente cada día más en el área digital, en el área de inteligencia artificial. Si ustedes no saben cómo funciona, aunque más no sea lo básico, ¿cómo podrían hacer algo para trabajar sobre eso, no? Así que bueno, eso sería si ustedes quieren hacer interfaz de usuario. Ahora, si ustedes quieren hacer investigación, yo lo que les recomiendo es psicología fundamentalmente, o antropología, o sociología, o si lo tienen como carrera o especialización, o incluso algún curso, si por ejemplo ustedes saben más o menos matemática ya de la escuela, estadística, ¿no? Estadística es muy importante en experiencia de usuario. Si ustedes quisieran hacer algo más con lo que tiene que ver con UX urbana, ¿no? Ahí arquitectura es la carrera como clave, ¿no? Es como estudian arquitectura y en todo caso después pueden hacer una especialización en experiencia de usuario, pueden hacer una especialización en planeamiento urbano, pueden hacer especializaciones en interfaz humano-computadora, HCI se llama, o Human Computer Interaction. Bueno, hay distintas formas de hacerlo. Después hay otras áreas que tienen que ver con las experiencias sensoriales. Usualmente se encuadran dentro de lo que se llama Service Design, que es una de las ramas de experiencia de usuario también más comunes, pero ahí puede entrar cualquier cosa, literalmente cualquier cosa. Podrían llegar a estudiar medicina, por ejemplo, no les estoy exagerando, y les va a servir. Y podrían estudiar psicología y les va a servir, y podrían estudiar lenguas y les va a servir. Entonces eso es como mucho más amplio, ¿no? Service Design y todo lo que tiene que ver con UX sensorial es como la rama más amplia de UX, porque es como que entra casi todo. Bueno, lo corto acá. Vamos a hacer un video bastante interesante, bastante importante sobre lo que es interfaz de usuario. Así que no se lo pierdan, porque estoy seguro que es el que más les va a interesar a los que están interesados en experiencia de usuario, ¿no? Y por lo demás, fíjense los otros videos que hay en el canal, los hago
con mucho amor, es simplemente parte del tiempo que yo no estoy trabajando, haciendo mi trabajo, lo estoy haciendo para compartir el conocimiento con ustedes. Pueden suscribirse, deberían suscribirse, y si no, también pueden seguirnos. Tenemos un grupo de Facebook que se llama Diseño Ibero-Latino. Van a ver acá abajo el link al grupo. Y es un grupo de diseño en general, no es específicamente de experiencia de usuario, sino que se habla sobre todo, sobre branding, sobre ilustración, sobre lo que sea, ¿no? Tenemos concursos, tenemos muchos memes, bueno, es un grupo bastante divertido. Así que los invito a sumarse, porque todo lo que hacemos nosotros no pedimos nada a cambio, no cobramos. De hecho, estoy compartiendo conocimiento que a ustedes esto les saldría bastante, y es una de las razones por las cuales estoy haciendo este video. Bueno, terminé acá. Adiós, y bueno, nos vemos pronto y espero que todos aquellos que les interese la experiencia de usuario les haya servido este video y que sean pronto mis colegas. Chao.